Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Matemáticas Arca, tu maestro de matemáticas en línea. En este video vamos a desarrollar el tema de segmento dirigido y segmento no dirigido en la materia de geometría analítica. Cuando nosotros hablamos de una línea recta, hablamos de algo infinito, puesto que no tiene límites. Una línea recta es infinita, va desde menos infinito hasta infinito. Cuando hablamos de un segmento de recta, hablamos de un trozo de recta delimitado por dos puntos, a los cuales le llamamos puntos extremos del segmento. Y ese segmento se puede tomar no dirigido, que quiere decir que no importa si lo tomamos del punto A al punto B o del punto B al punto A. O se puede tomar dirigido, en cuyo caso sí es importante determinar si se toma de A hacia B o de B hacia A. Dependiendo de la o de las operaciones que vayamos a hacer con dicho segmento, lo tomaremos como no dirigido o como segmento dirigido. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Se nos dice que tenemos un segmento cuyos puntos extremos son A-7 y B-19. Se nos pide, en primera instancia, trazar el segmento. Inciso A, trazar el segmento. Para este efecto, como podemos nosotros apreciar, estos puntos están basados en un sistema coordenado unidimensional, una sola dimensión, y esa normalmente la tomamos como el eje horizontal, X. También le llamamos sistema coordenado lineal. Puede, como lo veremos más adelante, estar basado en un sistema coordenado en el plano, que tiene dos dimensiones, pero este no es el caso. Vamos a ubicar pues estos puntos en el eje de las X, en la recta numérica, y trazaremos el segmento. Para esto tomamos este como punto cero del origen, y ahora vamos a ubicar el punto A, -7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el punto A con coordenada -7. ¿Por qué? Puesto que es negativo, lo tomamos a la izquierda del 0. Y B -19. Menos 8, menos 9, menos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y aquí tenemos el punto B, -19. De ahí que el segmento de que estamos hablando es este. Podemos nosotros, para efectos de lo que vamos a llevar a cabo, considerar la coordenada para el punto A como X1 y la coordenada para el punto B como X2. Una vez que hemos trazado el segmento AB, vamos a obtener, inciso B, la longitud de dicho segmento. En geometría analítica vamos a distinguir entre lo que es longitud y lo que es distancia. La longitud de un segmento puede ser, si lo tomamos como segmento dirigido, puede ser positiva o puede ser negativa. La distancia siempre será positiva. De ahí que si tomamos el segmento de A hacia B, segmento dirigido de A a B, lo cual representamos de esta manera, su longitud la vamos a expresar de esta forma, A hacia B. Y siempre le restaremos a la coordenada del punto final la coordenada del punto inicial, X2 menos X1. Vamos a sustituir X2 menos 19 menos
x1 menos 7. Esto nos da menos 19 menos 7, nos da más 7 y por lo tanto tenemos menos 12. Es decir, la longitud del segmento AB, es decir, tomado como segmento dirigido de A hacia B, es menos 12, lo que nos está indicando que el punto final se encuentra a la izquierda del punto inicial. Si lo tomamos como BA, ahora el punto final es A, ahora la flecha estaría hacia acá y el punto final es x1 y haríamos esto, x1 menos x2. Siempre a la coordenada final le restamos la coordenada inicial. x1 vale menos 7 y le restamos la coordenada inicial menos 19 y esto nos da por lo tanto menos 7 más 19 y esto es igual a más 12, lo que ahora nos está indicando que el punto final se encuentra a la derecha del punto inicial y ahí tenemos las longitudes de los segmentos tomados como segmentos, del segmento tomado como segmento dirigido. Ahora bien, la longitud del segmento, inciso C, siempre será, la distancia del segmento, no longitud, longitud es esta. La distancia siempre será el valor absoluto del segmento dirigido tomado en cualquiera de los dos sentidos. Es decir, el valor absoluto de menos 12 igual al valor absoluto de 12 y por lo tanto esto es 12. Recordemos que el valor absoluto de cualquier cantidad, siempre negativa o positiva, siempre es positivo. Pueden ustedes verificar si esto lo hacen a escala, pues que cada punto representa 1 centímetro, pues verían ustedes que entre este punto y este tenemos 12 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No importa si lo tomamos de A hacia B o de B hacia A. Y de esta forma, este reactivo queda perfectamente resuelto. Recuerda que solo el conocimiento te hace totalmente libre. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Esfuérzate. Si tienes alguna duda, no olvides enviármela en un comentario. Hasta la próxima.